Buen día, bienvenido a un domingo más, a un servicio más de adoración, alabanza a Cristo Jesús. Esta historia está en Juan 20:24. Ocurre que los discípulos estaban reunidos, estaban todos los discípulos reunidos menos Tomás, y Jesús se aparece en medio de ellos. Jesús se aparece en medio de ellos y dice: paz a vosotros. Y cuando viene Tomás a la reunión, los demás discípulos le cuentan: el Señor se nos apareció. Y Tomás le responde. Ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás le respondió: no lo creeré, al menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban nuevamente reunidos y Tomás estaba con ellos, con las puertas cerradas, y Jesús otra vez aparece en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Entonces lo mira a Tomás con ojos de amor, con ojos de misericordia, y le dice: Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, y ya no seas incrédulo, sino cree. Señor mío y Dios mío, exclama Tomás. Entonces Jesús otra vez lo mira y le dice: tú, Tomás, crees porque me has visto. Bendito, felices, bienaventurados son los que creen sin verme. Hace unos días atrás, por mi trabajo, me encuentro en una carnicería y llego en medio de una conversación donde uno decía: si no veo no creo, si no veo no creo. Y muchas veces nos paramos en esta posición de si no veo no creo. Y a Tomás le pasó exactamente lo mismo: si no veo no creo. Y la Biblia nos cuenta historias anteriores que también la gente demandaba señales del cielo. Veían los milagros, como por ejemplo los panes y los peces, donde se alimenta una multitud con un puñado de panes y poquitos peces, se alimenta una multitud enorme, y aún así seguían demandando señales. Veían que al sanar a los ciegos, los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados, y aún así seguían demandando señales del cielo. En el Antiguo Testamento llovía maná del cielo. Ellos querían que les llueva pan en la cabeza, y el pan de vida estaba parado frente a ellos haciendo estos milagros, milagros de amor, milagros de misericordia, milagros de vida eterna. Y hoy nos pasa lo mismo. O sea, si no veo, no creo. Y creo que es más allá de ver lo que podemos ver y tocar. Es un problema del corazón. O sea, nosotros a veces podemos ver y vemos la manifestación gloriosa de Dios, vemos los milagros maravillosos día tras día que Dios hace en nuestra vida, en la creación, pero decidimos no verlo, decidimos no tocar esos milagros que Dios hace, porque lo decidimos, porque no queremos ver. Y Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creen. Te animo a que, sin ver, pongas toda tu fe en el Creador del cielo y de la tierra. Que puedas creer de tal manera que le digas a ese monte: échate en el medio del mar, y así sucederá. Ahora te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a adorar a este Dios maravilloso que un día vino a nuestra vida para que creamos en Él, porque nos ama, que dio su vida en esa cruz tan gloriosa, tan maravillosa, por vos y por mí. Vamos a adorarle.
poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno de adorar. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno de adorar. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno de adorar. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Es Cristo Jesús, Cordero de Dios. Amén. Buen día, hermanos. El versículo de hoy es Salmo 100 y dice: Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas queridos. Este tiempo de pandemia salvadora y sanadora ha sido de mucha bendición para mí y de reencuentro con hermanos que me encontraba en la iglesia, pero que por ahí no encontrábamos un tiempo para charlar. Y este tiempo ha sido de mucha bendición. Encontrarme con hermanas muy especiales que me han bendecido con sus oraciones y con las palabras que por ahí intercambiábamos en el tiempo de oración. Hubo muchos cambios en mi vida en este tiempo, una disciplina para orar,
encontrar un tiempo devocional, las hermanas, en este caso, que me mandaban devocionales, o yo oraba específicamente por alguna hermana porque el Espíritu Santo me lo indicaba. Realmente hubo muchos cambios. Mi hijo Jeremías, el cual fue un motivo de oración para muchos, fue transformado, está con más energía, con muchas ganas de cambiar su casa, y eso implica mucho, porque Jeremías no tenía ganas de nada. Está alegre, nos cambiamos. Bueno, yo le paso el devocional todos los días, canciones cristianas, él me pasa canciones también. Ha sido de mucha bendición, un gran cambio en mi hogar. Tenemos el tiempo devocional con mi esposo, y realmente fue solo una bendición. Estoy agradecida a Dios por haberme encontrado con hermanas maravillosas, que de alguna manera u otra me han transformado. Así que Dios los bendiga, hermanos. Tiempo de pandemia, sanadora y salvadora. Un grupo de amigas, 15, para ser más exacta, me ha estado llamando durante todo este tiempo, todas las tardes, para orar por la Argentina, para orar por los gobernantes, para orar por las familias, para orar. En Isaías 43:19, Dios dijo: otra vez abriré caminos. Y miren, estando encerrado, qué camino nos abrió la tecnología para que estemos unidas, orando y orando. Esto me dejó muchísima bendición, porque aprendí que no estoy sola, aprendí a ponerme en el lugar del otro, aprendí que puedo llamar a personas que hace mucho que no llamo o que no veo, y puedo bendecirlas y sentir en su voz la alegría de escucharme. Eso aprendí. Y aprendí a conocerme y a conocer a mis hermanas. Y esto me dejó la cosecha de 15 hermosas amigas. Y yo quisiera que todo el mundo se sume, que toda la iglesia se sume a orar con nosotras, porque no hay nada de más bendición que estar unidas en el amor de Jesús, en el amor de Dios. Así que yo los bendigo en este día y los invito a sumarse al grupo. Vamos por más, sigamos orando. Dios escucha. paz que encontré solo en Él y solo existe con Él. Y también pienso en los hermanos del geriátrico que hace mucho tiempo que no lo vemos, y estoy pensando en ellos, en el geriátrico Phoenix, que cada vez cantamos esta canción porque es muy simple y es la verdad. Quiero cantar una linda canción sobre un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción sobre aquel que mi vida cambió. Es
esa paz que busqué, solo en Él encontré la Buen día y bienvenido, bienvenido a esta parte del servicio de adoración a Cristo Jesús que presentamos el día domingo 12 de julio del 2020. La charla bíblica de hoy tiene que ver con la tercera parte de la serie de estudios de este hombre de la Biblia llamado Elías. La Biblia nos dice que Elías era un profeta. Un profeta técnicamente es un hombre de Dios que habla de parte de Dios, especialmente a la gente de Dios, ¿verdad? Y lo que veíamos que Elías era un hombre que se había comprometido con Dios. Y al comprometerse con Dios no solamente podía experimentar, ver los milagros, las señales y los prodigios de Dios, sino ser parte de esos milagros, de esas señales y de esos prodigios que Dios hacía en su generación. Elías aparece, lo empezamos a leer ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, ¿verdad? Y en ese tiempo la Biblia nos dice que había un rey en Israel llamado Acab. Y dice la Biblia que era un rey que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué era hacer lo malo? Bueno, era conducir al pueblo en forma equivocada, conducir al pueblo en una dirección opuesta a la que Dios le estaba mandando. Lo llevaba a la idolatría y realmente el pueblo empezó a perder ese fuego y esa comunión con Dios y esa esperanza y esas cosas tremendas. Entonces Dios trae a este profeta que más que para consolar al pueblo de Israel y a sus reyes, Dios lo levanta a Elías para confrontar al pueblo y a sus reyes. Allí en el capítulo 17 de Primera de Reyes vemos que el profeta Elías se presenta a Acab y dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Esto desencadena una serie de cosas que la vimos hace 2 domingos atrás. Está allí en Facebook, podés verlo. Pero bueno, llegamos al 18, ¿no? Y el 18 arranca diciendo que Dios lo llama a Elías y le dice: ¿sabes qué? Anda otra vez a volver. Ya habían pasado 3 años. Volvé ahora a hablar con Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Y vimos el domingo pasado que Acab va en dirección, que Elías va en dirección a encontrarse con Acab, ¿verdad? Y ahí se encuentran y está esa discusión donde Acab en su soberbia le dice: ¿eres tú quien turba al pueblo de Israel? Y Elías, sólido y fuerte y bien plantado, le dice: no soy yo, sino eres tú y la casa de tu padre, que ha hecho desviar al pueblo de Israel de la dirección de Dios. Y entonces Elías le dice allí a Acab, le dice: ¿sabes qué? Reunime al pueblo de Israel, reunime a los 400 profetas, 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera, y dénsenos a los dos un buey para que lo preparemos, ¿verdad? Denle a los profetas de Baal un buey, que ellos lo corten, ¿verdad? Y que lo pongan sobre el altar, y el Dios
que responda con fuego sea ese Dios. Bueno, estudiamos el domingo pasado, lo estuvimos viendo, que los profetas de Baal armaron el altar, cortaron al animal, empezaron a gritar y a saltar y esto y con lo otro, y no hubo quien los escuche, ni hubo quien responda. Dice que pasada ya la tarde, le tocaba al profeta Elías. Y Elías dice que se acercó, dice que acomodó el altar de Dios que estaba en desuso, que estaba derrumbado, ¿verdad? Cortó el animal, lo puso por encima, le dijo al pueblo que se acerque, ¿verdad? Y ya le había dicho al pueblo, ¿hasta cuándo van a fluctuar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganle, si Jehová es Dios, síganle a él. Entonces, él prepara y empieza a orar a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios responde con fuego. Y responde y dice que es un fuego del cielo, el Dios del fuego prende, enciende ese altar. Y dice que el holocausto fue quemado y las piedras y las maderas y aún el agua que había hecho echar Elías justamente para estar en una condición más desfavorable. Dice que hasta el fuego de Dios hasta lamió las aguas, ¿verdad? Y dice que el pueblo entero cayó de cabeza al suelo y dijeron, ciertamente Jehová Dios es Dios, ¿verdad? Y allí entonces llegamos el domingo pasado y en este momento estamos ahora, en lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy, es en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a ir del verso 41 al verso 46. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Permíteme que te lea los dos primeros versos para empezar a conversar de esto. Dice así: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Qué interesante. Dice acá la palabra de Dios que habiendo Dios ya respondido habiendo ya el Dios del cielo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, habiéndose expresado con el poder del fuego, ¿verdad? Una vez que el pueblo se postró en tierra y reconoció que Jehová Dios era Dios, ¿verdad? Allí dice que el profeta escucha en su espíritu que una gran lluvia viene. Qué importante entender que este pueblo que estaba en idolatría, que estaba lejos de Dios, y como consecuencia de eso estaban viviendo en una sequía. Y una sequía física, ¿verdad? Porque realmente los animales se morían, porque los vegetales no crecían. Pero también una sequedad espiritual, una sequedad emocional. Qué importante cuando este pueblo, que era el pueblo de Dios, realmente reconoció que que Jehová era Dios. Y su corazón y su alma y su cuerpo se postraron, presentaron una posición de humildad. Qué interesante es ver que eso marca el fin de una sequía. Qué importante cuando el pueblo de Dios se vuelve a Dios. Qué importante cuando los hijos de Dios se vuelven a Dios. En el medio de las sequías, en el medio de las angustias, Dios hace algo. Porque aún Jesús, ya en el Nuevo Testamento, dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Qué interesante que habiendo Dios respondido con ese fuego, una vez que
una vez que ese altar se incendió, ¿verdad? Allí el profeta Elías entiende en el Espíritu que una gran lluvia viene. Y le dice, entonces Elías le dijo a Acab que vaya a comer, ¿verdad? A beber y a comer. Acordate, en el 18, están desde la mañana. Está todo el pueblo con los profetas, estaba Acab ahí, todos, nadie había comido. Entonces ya era la tarde, ya era tarde. Entonces le dice, ¿sabes qué? Anda a comer. Anda a comer. Ahora, qué interesante ver que no hay indicios de que Acab reconoce en este momento que Elías es un varón de Dios. No reconoce la poderosa manifestación del Dios de la Biblia a través del fuego. No hay indicios que podamos ver que él se contrita, que él se duele, que él se ve equivocado. No. El hombre soberbio sigue enfrascado en su ceguera y dice que simplemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Se va. Y vemos que Acab se va a comer. Pero qué interesante es ver a Elías. ¿Qué hizo Elías? Dice allí el 42, dice, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro en rodillas. ¿Podés visualizar su posición corporal? Una posición corporal de entrega. ¿Qué diferencia entre este Acab que sube a comer, ¿verdad? Y a beber, pero este Elías sube a la cumbre del monte Carmelo a darle gracias a Dios, a darle gloria y honra a Dios. Este Dios había respondido en fuego. Y ahora el profeta Elías estaba pidiendo que responda también con lluvia. Elías le había pedido a Dios, le había rogado, como vimos el domingo pasado, allí en el capítulo 18, que le rogaba, le dice, respóndeme Jehová, para que este mundo cree, este pueblo cree y para que sepan que todas las cosas que hago las hago en obediencia a vos. Respóndeme, oh Jehová. Y ¡bum! Y fuego de Dios. Elías se jugó en ese momento. Elías estaba jugando la cabeza. Elías tuvo fe en Dios. Y Dios honró esa fe y respondió. Y aquí vemos a este Elías, por eso vemos a este Elías, que lo primero que hace, antes de ir a comer o de saciarse, antes de darse, de que ir a que la gente lo reconozca, que la gente lo felicite, Elías antes que nada sube al monte. Elías, vemos un Elías acá que en vez de bajar a buscar la honra y los halagos de los hombres, de la gente, vemos un Elías que sube al monte a dar gloria y a dar honra al Dios del fuego, a su Dios. Qué interesante. Aquí creo que hay un concepto que vos, Guillermo, podemos adoptar para nuestras propias vidas. Porque muchas veces, frente a necesidades, le pedimos a Dios, le rogamos a Dios, y entonces Dios en su fidelidad y en su bondad nos bendice y nos da aquello por lo cual estábamos pidiendo. ¿Y qué hacemos? Muchas veces me encuentro dedicándonos más tiempo, dedicándonos a disfrutar de la bendición de Dios sin parar. Separar un tiempo y buscar a ese Dios y darle gracias a Dios por la bendición que había llegado.
Qué interesante. Esto es muy parecido a lo que pasa en Lucas 17, cuando Jesús está entrando en una aldea y le salen 10 leprosos al encuentro y le gritan de lejos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús los manda a que se vean al sacerdote, pues conforme a la ley. Dice que en la obediencia, mientras que iban caminando, fueron sanados. Pero dice ahí en Lucas 17 que de los 10 solo uno volvió. Y a veces escuchamos esto y decimos: qué mal estos 9, pero creo que nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces hacemos lo mismo. Solo uno de los 10 volvió glorificando y dando gracias a Dios. Qué bueno, Guillermo, que cuando Dios te concede la bendición, cuando Dios responde a tu oración, que vos puedas tener una actitud como la que tuvo Elías, que subió y buscó esa intimidad con el Señor. Hacemos eso, o lo que sería peor todavía. Muchas veces pasa que nos adueñamos del mérito, del producto, del efecto del mover de Dios, de lo que Dios hizo. A veces tomamos el mérito. Y seguramente a vos también te ha pasado haber visto personas que de golpe tenían una dificultad en el trabajo y rogaban a Dios que les dé capacidad para hacer ese trabajo en particular, y quizás participaron a la iglesia para pedir por eso. O quizás un estudiante, ¿verdad? Un muchacho, una muchacha en la universidad con un examen muy difícil y le rogaban a Dios y la iglesia rogaba a Dios. Y Dios contesta y le da capacidad a este empleado para hacer ese trabajo con el barniz de Dios, un trabajo sobrenatural. Y vemos a este estudiante o a esta estudianta que va y rinde ese examen y lo rinde con honores. Qué interesante. Pero una vez que Dios bendijo a este trabajador, que le dio la creatividad, la capacidad de hacer ese trabajo que no podía hacer, que bendijo a esta persona, a este estudiante, a esta estudianta, para dar ese final tan complejo, vemos que cuando la gente viene para felicitarlos, para decir: qué buen trabajo que hiciste, qué bárbaro que te sacaste esta nota en este examen, los vemos capaz de decir: bueno, sí, gracias, la verdad que fue difícil, me costó bastante, pero realmente lo logré. Y vemos una ausencia de gratitud a Dios. Qué bueno cuando alguien venga y te diga: Guillermo, qué buen trabajo que hiciste, qué bien que cantaste, qué bien que te quedó si sos mecánico ese motor, si sos panadero, qué bien te quedó la factura, o lo que sea, si sos un pintor, si sos un profesor o lo que sea, que vos puedas siempre pasar la gloria a Dios y decir: ¿sabes qué? El mérito de esto es mérito de Cristo. Qué maravilloso que podamos hacer eso. Qué importante es ver que una vez que Dios respondió la oración de Elías y que la gente se quedó maravillada. No vemos a un Elías que va a la gente para buscar la honra de la gente o los halagos de la gente, pero vemos un Elías que sube a la cumbre de ese monte para encontrarse con su Dios, para darle gloria y honra en gratitud a ese Dios. Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, un lugar solitario, un lugar apartado para estar a solas con Dios. Y yo creo que acá también hay otro mensaje, ¿verdad? Porque Dios lo había exaltado públicamente. Dios lo había usado en forma públicamente. Y quizás vos en el medio que te estés moviendo veas que hay una necesidad del mover de Dios. Y vos quizás entiendas que sos vos la persona la cual Dios puede y quiere usar para traer un cambio, para hacer una manifestación de su poder. Qué bueno que vos puedas entender que cualquiera que quiera ser usado en público por Dios debe estar dispuesto a pasar tiempo a solas con Dios. Qué importante
que podamos entender que a los grandes hombres y mujeres de Dios que Él ha usado en distintos ambientes, y no estoy hablando solamente de las Escrituras, por supuesto en las Escrituras también, pero hoy en lo contemporáneo, son personas que pasan tiempo a solas con Dios. Qué importante que todos estos días Dios está trayendo esta palabra de la importancia de comprometerte con Él, la importancia de tener un altar, de construir un altar o de reparar el altar, la intimidad tuya con el Señor, un altar familiar donde vos puedas reunirte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, para orarle a Dios, para darle a gracias por lo que Él ya te ha dado, para pedir, suplicar, para clamar por los desafíos que quizás tu familia está pasando, para leer la Escritura, para cantarle una canción, un corito, un cántico al Señor. Qué importante que es ver que eso es lo que está pasando aquí. Y Elías, mientras estaba postrado delante de su Señor en su oración, dice el verso 43 que le da una orden a su criado. Le dice, sube ahora y mira hacia el mar. Claro, el Monte Carmelo está a unas 8 millas del mar Mediterráneo, unas 12 kilómetros serían. Y desde la punta se puede ver perfectamente el mar. Perfectamente se puede ver. Entonces le dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y dice que él subió, el criado subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías le volvió a decir, vuelve 7 veces. Qué interesante. ¡Qué tremendo! Elías había enviado a su criado a ver hacia el mar, esperando una respuesta positiva. Pero el criado viene y le dice, no hay nada. No hay nada, Elías. ¿Qué hace Elías? Vemos a un Elías que, sin embargo, más allá de la respuesta negativa, vemos a un Elías que no deja que la mala noticia lo desanime. Vemos a un Elías que, por el contrario, lo anima y sigue orando y no pierde esta esperanza. Esto es algo que es algo tremendo. Él no paró de orar hasta que algo sucediese. Ore hasta que algo ocurra. Y esto es lo que estaba haciendo Elías. Elías, cuando el muchacho le dice, no hay nada, Elías no se preocupó. Más que nada, Elías entonces le dice, ¿sabes qué? Le ordenó al criado, vuelve 7 veces, anda 7 veces. Vos y yo necesitamos aprender de esta actitud de Elías. A veces frente a una necesidad comenzamos a orar y como la respuesta no está en forma inmediata, muchas veces dejamos de orar. Y qué importante es acordarse de la vida del Maestro, de Cristo Jesús, que en el momento más tremendo de su ministerio terrenal, allí en Getsemaní, ya cerca de la cruz, ya en momentos cerca, dice, Él va al monte de los olivos y lleva a 3 de sus discípulos y les dicen, velad y orad para que no entren en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate qué interesante, velen y oren, esténse en alertas y oren. ¿Por qué? Porque el espíritu, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Elías sabía que su carne era débil. Y la carne le iba a hacer creer que no iba a pasar nada.
Porque eso que el muchacho dice, no hay nada. Quizás al dejar de orar, la tentación más grande es dejar de creer. Yo siempre le digo a las personas que están en situaciones difíciles, ya sean de enfermedad, familiares o de trabajo, cosas, les digo, mire, el riesgo suyo más grande no es lo que usted está viviendo. El riesgo más grande suyo es dejar de creer de que Dios está sentado en su trono y Él tiene poder sobre esta situación y Él tiene todo el poder para expresarse allí y para que su fe todavía crezca y para que usted vea el mover de Dios en esa situación. Qué importante, mi amigo y mi amiga, es entender que tus dificultades y las mías, mis necesidades, esos problemas que parecen no tener solución, son el mejor escenario para el Dios de la Biblia. Él es especialista en resolver lo que no tiene solución. Es el especialista en dar vista al que no la tiene. Él es especialista en cambiar el agua en vino, la tristeza en alegría. Él es especialista en dar vida. Él es especialista en encender en fuego un altar de un hombre o una mujer que le presenta de corazón una ofrenda de amor, un clamor, una petición, como lo presentaba Elías. ¡Qué poderoso! Elías no dejó de orar. No veo nada, Elías, le dice el criado. ¿Qué hizo Elías? Siguió orando. No movió la cabeza de entre sus piernas. Me hacen acordar cuando yo era chiquito, vivía en santos lugares. Y ahí estaba el mimbrero, el lechero, todos tenían su carrito con caballo, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque los caballos tenían una cosita así, que era justamente para que no se distraigan. Y cuando yo leo que Elías se postró en tierra y puso su cara entre las rodillas, me hace la idea que él quiso evitar todo elemento de distracción. Todo elemento de distracción. Y yo quiero decirte que Satanás quiere distraerte para que tu oración no tenga el efecto de la oración de Elías. Vos y yo necesitamos desarrollar el hábito de oración. Y ponernos así, de manera que tener lugares y tener tiempos, espacios libres de distracción para poder comunicarnos en oración con el Señor. Elías no se quedó quieto, aunque el criado no veía nada. Él siguió orando. Él siguió orando. Y dice el 44, dice allí el 44, que este muchacho evidentemente fue una vez y 2 veces y 3 veces. Y dice el 44, dice, a la séptima vez dijo, veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube en el mar. Y él dijo, entonces Elías dijo, ve y dile a Acab. Qué interesante que hay otras traducciones, porque acá se ve la expresión, y en los originales también hay forma de expresar una emoción. Dice que gritó, ve y dile a Acab que enganche su carro y que descienda para que la lluvia, porque se venía una lluvia tremenda, no lo ataje, no lo pare, no lo detenga. Qué tremendo. El criado de Elías, después de haber ido una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, llegó a la 6ª vez, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Elías mientras que este muchacho iba y venía? Iba y venía, iba, subía otra vez y ¿qué hacía? Él seguía orando. Elías seguía orando en forma ferviente. Elías tenía muy claro, tenía bien claro, que lo más efectivo que él podía hacer en ese momento no era impacientarse, no era prender el televisor o la radio para escuchar
los datos meteorológicos, no era prender el celular y poner el radar a ver de los vientos cómo estaban, no. Elías sabía que lo más efectivo que él podía hacer era permanecer en la presencia de Dios, era permanecer postrado en oración delante de Él, era permanecer, enfocarse en la grandeza de este Dios que había respondido con fuego. Qué importante. La verdad que yo no sé en qué área de tu vida estás esperando esta lluvia del Dios del fuego. Pero yo te animo, como me animo a mí, porque Elías nos anima, ¿verdad?, a considerar su actitud. Ahora, ¿de dónde habrá aprendido esto Elías? Fíjate qué interesante lo que dice el 46:10 del Salmo. Dice, permanece quieto y sabed que yo soy Dios, y seré exaltado en todas las naciones, y seré engrandecido en toda la tierra. Qué lindo. En este 44 también nos dice que a la 7ª vez este criado miró sobre el mar y ¡zas! Vio algo, vio algo que era diferente, y fue y le dijo a Elías, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube en el mar. Tremendo, respondió Elías con esa pequeña nubecita. Él dio órdenes. Ahora este criado, yo me imagino, el criado de Elías, quizás dentro de sí pensó, este está loco. Está del coco. Dice, hay solamente una nubecita y con esto quiere hacer todo este despliegue. Qué interesante. ¿De qué lluvia estás hablando, Elías? Se habrá preguntado el muchacho. Elías, ¿de qué lluvia me estás hablando? ¿Qué querés que le vaya a decir a este Caleb? Mira el sol que acá, mira el sol que hay. ¿Qué le voy a decir? Que enganche su caballo y que raje para que la lluvia... Si no, hay una nubecita chiquitita que casi ni la veo. Te digo, como la palma de una mano. Qué interesante. Pero Elías sabía que las grandes manifestaciones de Dios empiezan con pequeñas señales. Cuando estás esperando la lluvia de Dios sobre alguna área de tu vida, debes estar muy, muy atento a las pequeñas señales que el Dios del fuego enviará antes de enviar su lluvia sobre vos. Y dice el verso 45 que, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Todavía este profeta no había terminado de decirle al criado que vaya a hablar con Acab, que dice que los cielos se oscurecieron. Este maravilloso e inspirador pasaje termina con una tremenda declaración. Y dice así, el 46, y dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.
Ahora, ¿habrá algo que vos añores más? Que la mano de Jehová esté sobre vos. ¿Habrá algo más importante, habrá algo más significativo que eso? Qué poderoso. ¿Sabe que esto no es solamente para los profetas de la Biblia? Esto es para cualquier persona que vive en comunión con Dios, que le cree a Dios y que obedece a Dios, como hemos visto de este hombre de Elías. Un hombre que no se ha involucrado con Dios, un hombre que se ha comprometido con Dios. Y dice acá que él se ciñó los lomos, se arropó, en otras palabras se arropó, se ajustó, se ató bien las zapatillas, digamos. Dice que fue corriendo delante del carro de Acab, bajo la lluvia, ¿verdad? Hasta llegar a las puertas de ese lugar, de esa ciudad, ¿verdad? Yo pensaba que seguramente Acab, al ver la lluvia que Dios había mandado y ver a este loco Elías corriendo contento bajo esa lluvia, ¿verdad? Seguramente él se acordaba de las palabras que el profeta le había dicho 3 años atrás. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en la tierra por muchos años, sino por mi palabra. Qué interesante es ver cómo Dios honra la vida del profeta, honra la vida del que le sigue. Podemos ver cómo Elías, en obediencia, fue creciendo con Dios y conoció a este Dios del fuego y ahora a este Dios de la lluvia. Qué importante que vos y yo podamos tomar algunos elementos de lo que hemos conversado hoy y adoptarlos para nuestra vida. Quizás estés esperando una lluvia y quizás esa lluvia sobre un área de tu vida que está en sequía. Y quizás te has cansado y quizás te has desanimado. Yo hoy te animo, mi amigo o mi hermano, te animo a que hagas como hizo Elías. No sacó su cabeza de entre sus piernas hasta que algo no sucediera. Y quizás vos me digas, pero Guillermo, yo ni siquiera oro porque ni siquiera tengo comunión con este Dios. Y yo sí tengo sequías en un montón de áreas de mi vida y necesito la lluvia de Dios. Qué bueno. Qué bueno que puedas reconocer que hay un Dios que quiere mandar fuego a tu vida para despertarte, pero también lluvia para hidratarte. Qué importante es que hoy vos puedas abrir tu corazón a Cristo Jesús y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido que perdones mis faltas y mis pecados. Y yo reconozco que vos me estás hablando al corazón. Y yo te pido que entres dentro de mí y que me cambies. Y yo de hoy en adelante, yo quiero seguirte lo mejor que pueda. Quiero seguirte, quiero que vos seas mi Dios y yo quiero ser tu pueblo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el regalo de la salvación que vos me das. Gracias por el perdón de mis pecados. Yo te doy gracias, Jesús. Te doy muchas gracias por este momento. Oro en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias. Sellamos en el nombre de Jesús esta oración. Amén. Qué bueno si pudiste hacer esta oración. Si realmente lo hiciste de corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo entró dentro de vos. Ese mismo Espíritu que estaba dentro de Elías, que lo potenciaba,
que le daba coraje, que le daba ánimo, que le ayudaba a ver cosas que otros no veían. Y sobre todas las cosas, un Espíritu Santo que honra al que le honra. El Dios de la Biblia honra al que le honra. Elías honraba a Dios y Dios honró a Elías. Que tengas una semana de bendición. Nos vemos mañana. Gracias. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres el Dios de los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, te alabaré. Has ganado la victoria